Hola chicos, ¿se han preguntado cuáles son los artefactos de mayor relevancia en nuestras imágenes en resonancia magnética? ¿Cómo se ven afectadas y cómo podemos dar solución a cada uno de esos artefactos? Te lo explicaremos acá. Bien, para poder entender un poco con respecto a los artefactos, ver las causas y saber las soluciones, tenemos que haber entendido los conceptos básicos de calidad de imagen en resonancia. Para ello es importante que tomes atención a los fenómenos físicos que se van a dar en resonancia magnética. Por muchos de ellos son causales de, o la mala manipulación de algunos fenómenos físicos son causales de la producción de artefactos. Bien, entonces un poco de resumen, nuestra imagen resultante se va a ver variada por muchos factores, dentro de ello la resolución espacial, la resolución de contraste, el ruido, relación señal-ruido y finalmente los artefactos, ¿cierto? El artefacto en sí mismo por definición son variaciones de intensidades de señales o falsas estructuras que se presentan en la imagen y que no corresponden a la distribución espacial de la estructura o imagen o segmento anatómico que estemos estudiando. ¿Ya? En ese sentido, lo que nosotros tratamos de lograr en nuestra imagen es que nuestra imagen quede libre de artefactos, quede óptima en relación señal-ruido y con una proporción en resolución espacial, resolución en contraste, acorde según las características físicas de las secuencias. Bien, entonces los artefactos los vamos a clasificar en dos categorías: los artefactos intrínsecos y los artefactos extrínsecos. Los artefactos intrínsecos son aquellos que no podemos modificar manualmente, ¿cierto? Y que implican que están dentro del paciente, y para ello tenemos que darle solución desde el aspecto técnico, desde el aspecto físico de la manipulación de la secuencia, como variaciones de la homogeneidad del campo, movimiento voluntario o involuntario, y desplazamiento químico y alteraciones fisiológicas de por sí, ¿cierto? Y tenemos los artefactos extrínsecos, que son ajenos al paciente o que están dispuestos alrededor del equipo, ya sean elementos metálicos, principalmente endocorpóreo, prótesis, etc. Todo lo que sea ajeno al tejido biológico. Bien, entonces habíamos mencionado que dentro de los que son intrínsecos son debidos a la inhomogeneidad del campo, y esto puede producir una pérdida de la uniformidad de la información de la señal. Por lo tanto, se produce un artefacto que es por heterogeneidades de los campos magnéticos, y esto se debe a que el campo magnético se va ensuciando en el tiempo, se va juntando material magnético, ferromagnético, principalmente por los alrededor del gantry, que no sé, su clip, su agujita de jeringa, su corchete, que se van acumulando dentro del gantry. Con el tiempo van a ver que los ingenieros cada cierto tiempo tienen que abrir las tapas del gantry y sacar estos materiales que finalmente pueden influir directamente en nuestra imagen. Por eso siempre tenemos que estar atentos a la calidad de nuestra imagen, a ver la homogeneidad de nuestra imagen. Y en ese sentido no depende de nosotros, sino que ya depende de nuestros ingenieros. Pero parte de nuestro trabajo es mantenernos siempre a raya, tratar de manipular todos los elementos ferromagnéticos lejos del campo, fuera de la sala del resonador. Así que en este caso las causas son las imperfecciones, ya sea por manipulación del equipo, ya sea por la inhomogeneidad del chiming pasivo que se realizó, o de la antigüedad del chiming, que no se haya actualizado, no se hayan vuelto a homogeneizar los campos magnéticos que se están trabajando. Así que la solución es hacer un nuevo chiming, pedir a los ingenieros que limpien los gantry de estos pequeños elementos, hacer un chiming pasivo, y en caso de que existan estas homogeneidades, tratar de corregirlos con el chiming activo. En estos casos igual depende de la carga metálica que pueda tener los resonadores, depende de las modificaciones de las curvas de campo, van a ver si el chiming activo les va a funcionar o no. Eso es sumamente dependiente del equipo. Bien, tenemos otra variable intrínseca más técnica, que es por condiciones metálicas presentes en nuestro cuerpo, ya sea superficial como en este caso o a nivel endocorpóreo, ¿ya? Los metales se consideran elementos altamente susceptibles por interfase de materia. El artefacto puede producir una distorsión muy fuerte dependiendo de la aleación que sea, del tipo de material que sea y de la cantidad de electrones que se puedan generar.
Habitualmente los metales se consideran elementos de alta compactación molecular. Eso significa que los enlaces se encuentran muy cerca unos del otro, por lo tanto la entrega de la energía es altísima, es sumamente rápida, llega a ser tan alta la entrega de la energía que cuando recién se van a adquirir los ecos cortos de nuestros tejidos biológicos, ya los metales eliminaron el exceso de energía. Por eso en general los metales en resonancia magnética se ve como un agujero negro en la imagen, porque es tan rápida, tan exacerbada la entrega de la energía entre las moléculas que ni siquiera se alcanzan a leer por lo rápido que pueden llegar a ser. Y dependiendo de la cantidad de electrones que se encuentran desapareados, de la cantidad de fuerzas, dominios que también tenga magnéticamente en estos elementos, pueden generar este tipo de distorsiones que finalmente generan distorsión geométrica en la estructura anatómica que estamos estudiando, como se visualiza en esta imagen. Además, considerar que generan altos efectos térmicos, hacen una gran dispersión térmica y eso puede poner en riesgo también a los pacientes. Así que una forma de poder corregir estos artefactos, si bien es cierto puede ser un poco paradójico, pero con las secuencias turbo-espineco podemos corregir estas susceptibilidades por presencia de metales, porque los pulsos de 180, el pulso 90, los pulsos de radiofrecuencia me permiten corregir las inhomogeneidades del campo. Como habíamos dicho en las clases pasadas, esta ventaja de estos pulsos de radiofrecuencia permiten parcialmente, o sea, no es que no lo vaya a corregir completamente, va a depender de las características del metal, me va a permitir corregir en cierto grado la presencia de este metal, entre otros factores que vamos a ver. Dentro de las soluciones que podemos dar, ya dijimos, podemos ocupar secuencias de las familias espineco, idealmente no tan rápidas, puede ser una espineco clásica o una turboespineco, y ocupar trenes de eco ETL muy altos para poder potenciar este efecto de pulsos de radiofrecuencia y sobreexcitar la materia para poder corregirla. Ojo ahí, igual hay que tener un poco de consideración, porque dependiendo de las dimensiones de la densidad del material, del peso del material, finalmente la masa de por sí se va a ver afectada térmicamente, así que hay que jugar muy recelosamente con estos elementos, tratar de acotar los protocolos, porque ya sabemos que aumentan significativamente la temperatura. Ocupar tiempos de eco al mínimo, ¿por qué? Porque como se expresan demasiado rápido, esto genera una repercusión también en el tejido local, o sea, hace que el metal, bueno, de por sí va a entregar su energía súper rápido, pero además interfiere magnéticamente en los protones que se encuentran alrededor, protones del tejido biológico, lo que hacen que esos tejidos también procesen muy rápido y entreguen la energía también muy rápido, haciendo que se generen falsos positivos o generen distorsiones de los ecos resultantes de los protones que se encuentran alrededor de esos metales. Así que hay que tener mucho cuidado ahí y tratar de minimizar los ecos dependiendo de la potenciación en la cual estés trabajando. Usar anchos de banda que sean muy elevados, muy altos, permiten corregir los artefactos. ¿Por qué? Porque yo estoy lanzando un espectro de radiofrecuencia extra que me permite disminuir el artefacto chemical shift, ¿cierto? El artefacto de desplazamiento químico. Como estoy tratando de corregir este artefacto, que es una codificación errónea, también este tipo de codificaciones tienden a ser erróneas o nos malinterpreta en el espacio K finalmente por esta exacerbación, este desorden de señales que genera la presencia de metal. Entonces el artefacto del ancho de banda cumple una función similar, no igual, ojo ahí, similar, de permitir corregir parcialmente las influencias de la presencia de los metales por interfase de materia, ¿cierto? A costa claramente de que si nosotros ocupamos ancho de banda muy amplio, vamos a terminar bajando nuestra relación señal-ruido, ¿ya? Hay secuencias que no vamos a poder corregir aunque hagamos todo lo que hemos comentado como factores de solución, como son las secuencias gradientes. Las secuencias gradientes, como saben ustedes, generan variaciones por inhomogeneidad del campo, las considera, ¿cierto? Habíamos dicho que no hay forma de corregirlas en este tipo de secuencia, así que todo lo que es secuencias gradientes, faz gradiente e inclusive la difusión por su característica de forma llena del espacio K, no podemos corregirla, así que tenemos que empezar a ocupar otras formas de llenado del espacio K, como en el caso de si queremos aplicar una secuencia de difusión, en vez de ocupar un llenado zigzag, ocupar un llenado propolar, ¿cierto? Que es una forma de llenado avanzada, que es una forma en forma radial segmentada, las vamos a hablar más adelante, pero que permiten corregir parcialmente estas influencias de susceptibilidad por interfase y además por movimientos voluntarios del paciente. Y en las secuencias gradientes tenemos que asumir la presencia de estos metales, asumir que molecularmente van a generar una influencia importante en nuestra secuencia e inclusive pueden generar que estas imágenes no sean diagnósticas.
Además, hay que considerar en el campo que estemos trabajando, a medida que el campo sea mayor, la influencia magnética del metal en la imagen va a repercutir mucho más, o sea, va a ser mucho más fuerte en equipo de 3 telas que en equipo de 1.5 telas, ¿cierto? Así que considerarlo también en base a los tipos de secuencias que voy a emplear según sea el protocolo que estemos realizando para ese paciente en particular. ¿Hay otro tipo de artefactos? Sí, hay otros tipos de artefactos que se dan en las imágenes, pero son de contenidos endógenos, ¿cierto? Que son elementos propios de nuestro cuerpo, como en el caso de la sangre, cuando está en desafiliación de los elementos proteicos. La sangre tiene la hemoglobina, ¿cierto? Y la hemoglobina tiene el hierro como molécula que sostiene los grupos proteicos. Cuando se empiezan a desprender los grupos proteicos producto de una hemorragia, y dependiendo del estadio de la hemorragia, se va a radicalizando el hierro, y por lo tanto va liberando electrones, pasando de condiciones diamagnéticas a paramagnéticas, finalmente ferromagnéticas, lo que genera también que se comporte como un metal. El hierro, si bien es cierto, no se va a calentar porque molecularmente está suelto, cuando está unido a otros hierros, ¿cierto? No, difícil que se una a otros hierros cuando está dentro de nuestro cuerpo, pero cumple una función de metal, ¿cierto? Y va a procesar como un metal, sobre todo cuando tenga electrones desapareados. Así que eso, si bien es cierto, genera susceptibilidades locales porque va a influenciar a otros protones que se encuentren alrededor. No implica que no lo podamos ocupar a nuestro favor. De hecho, es nuestra forma de saber cuánto tiempo lleva esa hemorragia dependiendo de la cuantificación de hierro que se vea en condiciones o paramagnéticas o ferromagnéticas, que principalmente se ven acentuadas en las secuencias gradientes. Bien, tenemos artefactos también que están relacionados a las gradientes, a la aplicación, a la activación de las gradientes. Las gradientes, recuerden que son bobinas resistivas y por lo tanto ocupan corrientes alternas para generar finalmente nuestro principio básico, que es generar una variación lineal del campo, ya como lo hemos visto en clases anteriores. Sin embargo, no podemos hasta ahora, aunque estén en condiciones muy avanzadas nuestros equipamientos, tratar de evitar las corrientes parásitas o las corrientes de Eddy que se producen por la activación y la desactivación de las gradientes, más aún sabiendo que nosotros como seres vivos, al momento de ingresar al Gantt, ya generamos inhomogeneidades locales que las gradientes acentúan aún más y pueden generar conducción eléctrica dentro de nuestro Gantt en pleno proceso de excitación o de lance de secuencia, ¿cierto? Por lo tanto, se van a presentar artefactos como son los que se visualizan en la imagen, que son bandas blancas que se acentúan dependiendo de la intensidad de la corriente, lo que tributan en el fondo a estos estímulos de corriente que finalmente se expresan en el aire y pueden codificarse como ondas electromagnéticas, ¿cierto? Y que se presentan en toda la imagen, no solamente en la estructura anatómica, porque vamos a ver que algunos artefactos se presentan en solamente la estructura anatómica porque son endógenos del elemento, sino que se presentan en todo el espacio K, ¿ya? Y se codifica completamente de manera errónea en el espacio K. Así que una de las soluciones para ello es autoapantallar las gradientes, o sea, generar como un efecto de jaula Faraday, o algo bastante similar. No es que se le llame así, ojo ahí, autoamantamientos ocupan unos materiales que permiten generar una polarización parcial para que se traten de minimizar las influencias de corrientes de, ojo ahí, porque hasta el momento, por lo que tengo entendido por parte de los ingenieros, que no podemos eliminar hasta la fecha con las corrientes de, o sea, tenemos que saber lidiar con ellas. Si bien es cierto, los equipos vienen con ciertas compensaciones de estos autoapantallamientos, no los pueden evitar en su máxima potencia, o sea, no pueden ser del 0%, siempre hay un porcentaje que se va a dar igual. Así que hay otras formas de que se puedan dar artefactos por señales externas que no sean estímulos directos del campo magnético, claro que sí, y una de ellas puede darse cuando la jaula Faraday tiene fugas, que lo habíamos comentado en la clase de equipamiento. Cuando la jaula de Faraday tiene fugas, ya sea en el marque hermético que tiene la puerta, ¿cierto? Que los fingers, que eran esas láminas de cobre que permiten el cierre hermético de la puerta, o cuando rompen la pared porque están haciendo construcciones
circundantes o similares pueden generar que estímulos externos de la sala entren al resonador, y suele pasar, ¿ya? Así que hay otras formas que hoy en día ya casi no existen, como las ampolletas cuando se quemaban, pero la gran mayoría de los equipamientos ocupan luces LED, así que ya no es un problema el tema de la iluminación por ampolletas convencionales. De hecho, ya no se venden en el mercado, así que hoy en día para ustedes ya no es problema. ¿Y cómo podemos comprobar que efectivamente la jaula Faraday tiene una fuga? Es tratar de escuchar una frecuencia de radio adentro del resonador, o sea, entrar una radio, idealmente una radio análoga, para que no se vean afectadas, o su celular o cualquier teléfono análogo también que puedan entrar para que no se vean afectados sus celulares, y tratar de llamar o tratar de escuchar la radio. Si ustedes pueden lograr llamar o pueden lograr escuchar una sintonía de radio, es porque hay un punto de fuga, porque en sentidos técnicos la jaula es hermética y no debería entrar ninguna onda de recepción de información, ya sea telefónica, ya sea onda de radio, AM, FM, la que sea. No pueden ingresar ninguna onda, sobre todo cuando estamos en pleno proceso de codificación de información, como lance de una secuencia, ¿cierto? Bien, entonces ahora tenemos otro tipo de artefacto, que es el artefacto de excitación cruzada por multipaquete, que se parece mucho a la otra, pero tiene ciertas diferencias, porque si bien es cierto el artefacto es el mismo, se genera esta destrucción de información, pero es porque hay un número importante de cortes que finalmente se superponen en los otros y genera una señal de destrucción completa. Como hay una sobreexcitación de esa información, finalmente en el espacio K no se logra codificar y termina destruyéndose esa información, ¿ya? Así que una de las formas de evitarla es evitar la superposición, ¿cierto? Y de su superponerse, lo ideal es que genere el mínimo artefacto posible. Ahora, lo otro que pueden hacer es tomar en secuencias separadas cada uno de los bloques. Yo en lo personal, mientras el artefacto no se mete en la zona de diagnóstico clínico, yo lo dejo. De hecho, los radiólogos saben que existen estos artefactos, pueden vivir con estos artefactos en esta comunidad tecnóloga radiólogos, ¿cierto? Pero cuando el artefacto se mete en la zona de interés diagnóstica, ahí sí, señores, que no, y señoras, que no es idóneo. O sea, tienen que corregirlo de alguna forma ustedes. La pega de ustedes es corregir el artefacto, demostrar la mínima expresión del artefacto. Bien, hay otro tipo de artefacto, que es el artefacto de Zipper, que es un artefacto como un efecto de puntito hiperintenso, que se da principalmente en el sentido de la fase, aunque también se puede presentar en el doble sentido, fase y frecuencia, o sea, como una forma de cruz, ¿cierto? Y esto se debe principalmente a codificaciones externas que se puedan dar de pulsos de radiofrecuencia, o sea, corrientes parásitas que estén fuera del gantry, o sea, que vengan porque la jaula de Faraday venga con una falla, ¿cierto? Los que habíamos comentado anteriormente. O porque estemos ocupando un sistema de monitoreo y tenga algún punto de fuga, de arranque de fuga eléctrica, y pueda dar también un tipo de artefacto. Entonces es un artefacto súper característico que da esta señal así como de la tela antigua, este rayado de tela antigua, pero se da muy pulsátil, y como es muy pulsátil, se va a dar en virtud de en qué gradiente, en qué angulación de la gradiente se dio dentro de la codificación señal, y finalmente se va a repetir en ese segmento y no en los otros segmentos del espacio K. Hay veces obviamente que el pulso es más continuo, y mientras más se repita el pulso, más veces se va a dar el artefacto en distintas secciones del espacio K, en distintas líneas del espacio. Acá en la última imagen de la inferior de la izquierda se dio no solamente la codificación de fase, sino que además en la codificación de frecuencia. Y podemos hasta analizar espacialmente de dónde viene esa señal. Así que hay que tener cuidado de que cuando estén entrando esas señales, si ustedes tienen luces LED, tienen que asegurarse que la jaula Faraday se encuentre herméticamente sellada, ¿cierto? Bien, así que soluciones para el artefacto de Zipper: asegurarse que la cabina esté hermética, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya dijimos, ocupar una radio o un teléfono análogo y llamar al equipo de ingeniería de la jaula Faraday, porque a veces son separadas las empresas de jaula Faraday con respecto a los resonadores, ¿cierto? Y en el caso de que tengas monitores de signos vitales o máquinas de anestesia o cualquier otro elemento que involucre uso eléctrico, tienes que asegurarte que estén con las mantenciones al día y que no estén dando puntos de arranque de fugas eléctricas. Ahora, hay una variedad del artefacto de Zipper que se da exclusivamente cuando el punto de fuga viene por la antena.
y no por algún elemento externo de nuestra cabina o de nuestra sala de resonancia, que es el artefacto de radiofrecuencia de FITROW. Este artefacto se da porque la antena tiene un punto de corriente en fuga y eso genera un pulso excitador que se codifica en mi espacio K, ¿ya? Habitualmente se da el patrón de la misma forma, pero la diferencia está en que no se representa en toda la imagen, sino que se representa solamente la estructura que está analizando esa antena, o sea, lo que está dentro, al interior de la antena, porque de manera externa no se está escapando el artefacto. En el fondo queda la información dentro de la antena y lo que está dentro de la antena está la estructura de interés, ¿cierto? Y habitualmente este artefacto se da en las coordenadas 0.0, o sea, en esta línea horizontal o vertical, y habitualmente se da en la codificación de fase, no se da en la codificación de frecuencia. Así que, solución, llamar a ingeniería, ¿cierto? Llamar a nuestro equipo de ingenieros de mantenciones del resonador y que revisen la antena, que la calibren para ver dónde está el punto de fuga, y sé que existen porque eso también puede generar un factor de riesgo para el paciente. Para poder corregirlo, ideal que en el momento que te esté dando el artefacto, si estás haciendo un protocolo que sea de importancia, ocupar y terminar el protocolo con secuencias turboespineco o espineco dependiendo de las características de la estructura que estás analizando. Vamos a ver más adelante que no todos los protocolos son iguales y hay algunos protocolos que tienen harta variedad de secuencias y hay otros que no, que ocupan una familia en particular, ¿cierto? Hay un artefacto que es súper común, que es uno de los más comunes, que es el artefacto de aliasing, oversampling, wraparound o de solapamiento, ¿cierto? Que es cuando mi FOB es tan pequeño, es más pequeño que la estructura de interés, y como me queda estructura anatómica fuera de mi FOB de interés, se superpone, porque en el fondo recuerden que al momento de excitar mi materia, no activo solamente un segmento de la estructura del gantry, sino que se activa todo el gantry, por ende se va a excitar toda la materia, y como se excita toda la materia, se excita también la materia que está fuera del FOB de interés cuando yo estoy haciendo la codificación de señal. Entonces, dado ese principio, si yo no me aseguro que las codificaciones fase y frecuencia queden fuera de materia, se van a superponer en mi imagen, ¿cierto? Este artefacto se da única y exclusivamente en la codificación de fase, se da por tejido externo al FOB. Y las soluciones son varias, ¿cierto? Una es ocupar FOB virtuales, que lo vamos a ver en un ratito más, aumentar el FOB, pero considerando que vamos a perder resolución espacial. Así que tenemos que de alguna forma compensar esa pérdida de resolución espacial dependiendo de la estructura que estemos analizando también. Ocupar bandas de saturación, pero va a depender de la marca, porque hay algunas bandas que son súper buenas, como las de Siemens, que te anulan y te destruyen toda la señal, o algunas bandas que son un poco más débiles en el pulso y que tú no puedes modularlas o comandarlas, que son las de General, que te destruyen parcialmente la estructura, lo que hace que se va a apreciar el artefacto pero en menor intensidad, pero se presente igual. Y considerar que todas estas codificaciones, sobre todo la aplicación de bandas de saturación, que no lo había explicado, que son ondas, o sea, segmentos, bandas que destruyen señal, sean totales como Siemens o sean más débiles como General, pero son pulsos extras, y como pulsos extras van a aumentar el SAR en mi secuencia que yo estoy adquiriendo. Bien, entonces el aliasing, el oversampling, el solapamiento de información, lo que hace es que estructuras externas que estén en mi FOB de interés finalmente se expresen en virtud de la codificación de fase. O sea, eso quiere decir que el brazo derecho se va a expresar adentro de mi imagen finalmente, porque va a dar la vuelta espacialmente y se va a meter, o sea, se da la vuelta en coordenadas y finalmente se vuelve a reubicar dependiendo del punto espacial donde esté, pero en sentido inverso, ¿cierto? En el caso del brazo derecho, si uno vuelca en el plano de coordenadas, termina estando dentro de mi FOB. Por eso abajo sale la aplicación de la gradiente, y así sucesivamente las estructuras. Y esto se aplica por los sistemas de teoremas de Nyquist, que son un sistema de algoritmo que se parece parcialmente a los que se trabajan con Fourier. Entonces, soluciones es que aumentemos el FOB, ¿cierto? Para que estas estructuras no se superpongan. O hay algunos equipos, la gran mayoría, en realidad todos, General, Siemens, Philips, trabajan con un sobremuestreo, que en el fondo van aumentando el FOB a un 100%, haciendo que, no sé, si yo tengo un FOB de 20 centímetros,
va a aumentar el FOB, pero de manera virtual, no real, de manera que se aumenten 10 centímetros para un lado como máximo y 10 centímetros máximo para el lado contralateral, que en su conjunto forman un 100%. Entonces, dependiendo del tamaño del FOB virtual, no del FOB real que va a aparecer en mi imagen, el FOB virtual, el artefacto se va a presentar, sí, pero en este FOB virtual. Por lo tanto, no se va a codificar en mi espacio acá, donde sí vamos a regular esta información para mi imagen, para la representación de mi imagen, sino que se codifica, sí, se envuelve, sí, espacialmente se genera el mismo principio, sí, pero en vez del FOB real, en el FOB virtual. Por eso se llama sobremuestreo. En algunas marcas no fake wrap o FOB fase se le denomina también, que es un sobremuestreo extra. Y esto implica la utilización de gradientes en virtud de lo que ya se está ocupando como gradiente de corte, o sea, hay una sobreexigencia también de los gradientes. Y la otra solución es ocupar bandas de saturación, que son bandas literal de radiofrecuencia que destruyen señal, ¿cierto? Y como destruyen señal, destruyen todo lo que ese tejido pudiese expresar, por lo tanto no se va a generar el artefacto, ¿cierto? Pero va a depender de la marca, o sea, yo he probado en Philips, Siemens y General, y las que más me gustan son las de Siemens porque son súper potentes, pero te suben el SAR por las nubes, ¿ya? Las otras que son más debiluchas, la más debilucha es General, y Siemens y Philips, logran una cierta fuerza, pero igual se nota un poquito, pero se nota. Bueno, el artefacto de desplazamiento químico, esto lo hablamos en la clase de saturación grasa, sobre todo en los chemical chips de segundo orden. Este artefacto es el único artefacto oficial que se codifica en la frecuencia, solo y únicamente en la frecuencia. Ojo ahí, solo y únicamente en la frecuencia. Todo el resto se codifican en la fase y otros en fase y frecuencia al mismo tiempo. Pero este es el único que se codifica solamente en la frecuencia. Y es por la codificación errónea de proporciones iguales de grasa y agua dentro de un mismo boxe, ¿cierto? Habitualmente hablábamos de que podían ser o en zonas de límites donde hay elementos acuosos muy fuertes y elementos grasos muy fuertes y la delimitación es muy fuerte, valga la redundancia, o en elementos donde haya grasa intracelular, por lo que genera una compensación de agua y grasa dentro de la célula. Por lo tanto, en el boxe se va a dar esta proporción equitativa, ¿cierto? Esta forma ya vimos que cómo podemos corregirla, sino que más bien trabajando con el ancho de banda, tratar de aumentar significativamente el ancho de banda con la desventaja de que va a bajar nuestra relación señal-ruido, ¿cierto? Y en el caso que no podamos sacrificar el ancho de banda, cambiar la dirección de fase para que cambie la dirección de frecuencia. Pero ojo, esto no anula el artefacto, lo cambia de dirección para que no te moleste en el diagnóstico, pero no te lo anula. El cambio de dirección de fase no anula el artefacto. Ahora habíamos dicho que el artefacto chemical chip lo ocupábamos, ¿cierto? En los chemical chip de segundo orden con la modulación en las secuencias gradientes para alternar el ciclo de la frecuencia de agua y grasa en el proceso de relajación, haciendo que en algunas fases se sumen, o sea, los ciclos de Valle se sumen o los ciclos de Valle se dispongan en disposición opuesta, lo que hace que sea destructiva, ¿cierto? La onda. Por lo tanto, vamos a tener dos codificaciones, una imagen en codificación de fase, que la imagen es sumativa, o en la imagen de codificación de fuera de fase, en donde la imagen de esas ondas de ese ciclo es opuesto, ¿cierto? Bien, el artefacto de Gibbs o el artefacto de truncamiento se dan interfaces de alto contraste. Habitualmente, donde ocupamos alto contraste en los protocolos de cerebro, en los protocolos de columna, estudios de médula, entre otros, pero esos son los más importantes. ¿Cómo se presenta? Como un artefacto de superluna que se da como una cuenca, que es una forma de repetición de la codificación de la señal en forma de anillo, pero se da dentro de la estructura, no en toda la imagen, no en todo el espacio acá, solamente en la información de la estructura, y se da principalmente por sectores con alta interfase de contraste, como en este caso la zona de la calota y el parénquima cerebral. Se ve como si hubiera un espacio hipointenso, ¿cierto? Pero ahí está la calota, la parte ósea, ¿cierto? Después vienen las meninges y después viene el parénquima. Y además tenemos un poco de elemento acuoso y un poco de elemento sanguíneo en esa zona. Entonces esas interfaces tan bruscas lo que hacen es que genere una
codificación errónea de truncación, que se le denomina, y que generan estos halos que se van repitiendo en estos segmentos únicos de la estructura. Por eso no se da fuera de la anatomía, sino que dentro de la anatomía. Así que se puede dar de varias formas el artefacto, de manera alterna, de manera paralela o de manera próxima, como la que se visualizaba en la imagen. También se da en la codificación de fase. La gran mayoría de los artefactos se da en la codificación de fase. Así que solución, ocupar filtros. Este artefacto se da de manera antigua, pero no dejo de mencionarlo en esta clase porque pueden que ustedes salgan trabajando en resonancia y no se van a encontrar con un resonador último modelo, se van a encontrar con resonadores que llevan 20 años, 30 años en el país, porque los resonadores llegaron recién en el año 90, 95 llegaron los primeros resonadores, los más modernos, a las grandes clínicas, y existen hoy en día en el mercado, así que es probable que ustedes salgan a trabajar y se encuentren con este tipo de artefactos, ¿ya? Y existen filtros para estos artefactos. Hoy en día están corregidos estos, o sea, en un equipo moderno no te vas a topar con este artefacto, porque ya vienen con los filtros, con los algoritmos matemáticos para anular estos artefactos. Y de manera manual, ¿cómo lo puedo solucionar? Aumentando el porcentaje de adquisición, o sea, aumentando el NACE y disminuyendo la simetría especular, o simplemente no hacer simetría especular. Artefactos de banda de saturación. Ya dijimos que las bandas de saturación son bandas, como bien se dice, de radiofrecuencia, que lo que permiten es anular una estructura, la señal de la estructura que tú quieras. Pero a veces nos falta el tecnólogo que llega y copia el protocolo de otro colega, y a veces vienen activadas las bandas y no se da cuenta de que como está activada, la deja a libre disposición espacial, estando activada. Y cuando va a hacer la imagen y cuando termina de adquirir la imagen, aparecen estas bandas, que son las que se muestran en la imagen como una banda hipointensa, ¿cierto? Y tiene que repetirla. Y además ya absorbió calor el paciente por este error que es tan común y que le pasa a la gran mayoría de los tecnólogos, porque copian y pegan los protocolos de otros colegas o porque no tienen mal configurados los protocolos, ¿ya? Y se da mucho en colegas que no tienen experiencia en manejo físico de los resonadores, son literalmente apretabotones. Así que a prueba de pajaritos, ¿cierto? Saber manipular el protocolo, saber manipular mi equipo, nada más. Ahora vamos a tener otro tipo de artefactos, sí, que son los artefactos de movimiento del paciente, ya sean voluntarios o involuntarios. Dentro de los voluntarios, obviamente porque el paciente se está moviendo como pescadito, ¿cierto? Y de los involuntarios tenemos el respiratorio, el cardíaco, el ocular, el pulsátil por sangre o líquido cefalorraquídeo y los movimientos peristálticos. Ahora, vamos a tener en la clasificación dos tipos de artefactos, que es el artefacto de blurring y el artefacto de ghosting. El artefacto de blurring es un artefacto donde se da principalmente por los movimientos respiratorios o simplemente porque el paciente esté moviéndose voluntariamente, ¿cierto? En su gran mayoría. Y lo que provoca ese artefacto de borramiento, el artefacto de efecto fantasma que produce la imagen. Así que opciones, decirle al paciente que se quede quieto, ¿cierto? Si ya el paciente se quedó quieto y sigue viendo artefacto, en algunos protocolos, como en el caso del abdomen, vamos a tener que ocupar gatillado, ¿cierto? Sincronizar la frecuencia respiratoria con nuestras imágenes, que lo vamos a ver en los protocolos de abdomen. Además, si sigue pronunciándose los artefactos porque el paciente, por ejemplo, no viene en ayuno y además tiene mucho contenido fecal, va a haber harto movimiento intestinal. Así que podemos administrar algunas drogas como escopolamina o buscapinas que disminuyen el movimiento peristáltico, pero a sabiendas de los efectos adversos de estos medicamentos. Así que no llega ya a inyectar, sino que uno tiene que medir la influencia de los artefactos y saber y decidir si lo vas a mandar o no, o si decides inyectar este medicamento que tienen algunas contraindicaciones, como en el caso de la escopolamina, ¿cierto? Y ya en el peor de los casos, si el paciente se te mueve, tiene mucho artefacto por pulsátil, o sea, por movimientos peristálticos o porque respira fuerte o respira irregular, sedación, ¿cierto? Pero eso es una intervención mayor que se trata de evitar en resonancia. No es como, ya no cooperó, sedación. No, uno tiene que intentar, tiene que demostrar imagenológicamente que el paciente no está en condiciones ni fisiológicas ni técnicas para poder realizar el examen de manera consciente, sino que tiene que hacerse bajo de sedación. Y uno tiene que fundamentar el por qué tú estás cancelando ese examen, ¿ya? Y en todas partes siempre te piden la fundamentación de por qué tú cancelaste ese examen y por qué lo requieres bajo anestesia, porque tú tienes que dar la indicación de que tiene que hacerse bajo sedación si el paciente no coopera. Y en su efecto, en algunos segmentos donde son súper críticos, como tórax, abdomen y pelvis,
ocupar secuencias rápidas. Bien, entonces como habíamos comentado, el artefacto fantasma es un artefacto donde genera una especie de borramiento. Este artefacto fantasma habitualmente repite la información espacial, pero en distinta codificación en el espacio K, por lo que se repite cierta anatomía, ¿cierto? Pero en distintos segmentos del espacio K. Y si se fijan, si uno solamente cuantificara la información del espacio K, uno vería que faltan líneas a rellenar, que en el fondo esas líneas no codificaron, sino que se codificaron en otra línea del espacio K, por ende hay una doble información y se va a expresar como doble información anatómica finalmente, que es lo que se conoce como artefacto fantasma. Bien, ahora tenemos otro artefacto que es el artefacto de ghosting. El artefacto de ghosting se da principalmente por movimientos involuntarios del paciente, pero no asociados a respiración, sino que asociados al pulso, ¿cierto? Al efecto pulsátil de los grandes vasos, por ejemplo. Así que una forma de poder saturar, que lo vamos a ver más adelante, son ocupar bandas de saturación fuera de la zona de planación, ocupar gatillado cardíaco, ya sea por pulsometría o por un electrocardiograma en resonancia, que existen, emplear algunos filtros de compensación de flujo, pero con cierto recelo porque generan cierta respuesta en el tiempo o en el SAR, y ocupar bandas de presaturación que existen en algunas secuencias. El artefacto de movimiento ya lo vimos, que es un artefacto que se produce o por la respiración o por movimientos voluntarios del paciente. ¿Se pueden corregir? Sí, hay formas, y lo vamos a ver en los protocolos de tórax, por ejemplo, que podemos corregirlos muy bien, o con secuencias turboespineco, aprovechándonos de las grandes ventajas de las turboespineco, o aprovechando también las secuencias muy rápidas como la fast turboespineco o secuencia gradiente, ¿ya? Los artefactos por flujo, que es el efecto pulsátil que producen los grandes vasos, principalmente en abdomen, es un artefacto que también se da en forma fantasma porque se repite la imagen en toda la codificación de fases, ¿cierto? Y que además genera el mismo efecto que habíamos explicado anteriormente, que van a haber líneas del espacio K, que va a haber un dobleo en la información, ¿cierto? Eso no lo puedes evitar, tú no puedes evitar que el paciente no tenga efecto pulsátil porque está vivo, ¿cierto? Así que solución, poner bandas de saturación de manera perpendicular al flujo que estás estudiando, que te está molestando en tu imagen, ¿cierto? Como lo habíamos visto en la imagen de abdomen, que ese efecto que produce la aorta es el efecto fantasma por efecto pulsátil, ¿cierto? Así que solución, si estás haciendo un plano axial, por ejemplo, tú arriba de tu planificación axial pones una banda de saturación perpendicular a la dirección del vaso. En este caso tú pones una banda sobre la aorta, ¿cierto? Y abajo pones otra banda para anular la señal de la cava inferior. Bien, tenemos otro tipo de artefacto, que es el artefacto pulsátil, pero en este caso el artefacto del líquido cefalorraquídeo. Se da habitualmente más en pediátricos que en adultos, porque en los pediátricos el efecto Monro-Kelly, las compensaciones por los modelos Monro-Kelly, ¿cierto? Que se habla de una compensación de presiones entre la presión cardíaca y la presión del líquido cefalorraquídeo, tiende a ser mayor en pacientes pediátricos. Por lo tanto, el efecto de fuerza pulsátil del líquido cefalorraquídeo que se encuentra en movimiento es mayor. Así que habitualmente se genera un efecto de borramiento porque el artefacto de flujo genera un efecto oscuro, o sea, llega a ser tan fuerte el flujo que en algunas veces es tan rápido el movimiento que no se va a alcanzar a demostrar la señal porque el vector de ese protón ya salió de la zona de muestreo, y como ya ha salido de la zona de muestreo, en la zona donde se había detectado o se había excitado la señal finalmente no va a estar, así se expresa como un halo negro, ¿cierto? El tema es que ese halo negro puede ser tan pequeñito y pueden ser tantos que pueden generar borrosidad en la zona, como se visualiza en la imagen de la médula del lado derecho, ¿cierto? Como solución podemos ocupar filtros de compensación de flujos, principalmente para los cortes sagitales de columna, aumentar los tiempos de adquisición, principalmente en las secuencias turboespínaco, aumentar el tren de eco y aumentar el ancho de banda también. El artefacto causado por la ausencia de flujo es lo que comentaba anteriormente, pero es porque ahora el flujo se acentúa más, o sea, estos pequeños agujeritos que se dan, como estos halos negros que están alrededor del canal medular, estos puntitos negros no es porque un paciente esté patológico, sino que es porque un artefacto pulsátil, o sea, es tan rápido el movimiento del vector que no alcanza, el vector ya pasó y cuando tiene que leer la señal, ese vector ya no está y genera esta señal oscura. El tema es que a veces se pueden formar como visualmente como una especie de burbuja, ¿cierto? Dentro de los espacios como se visualiza en la imagen.
Así que solución para eso, aumentar el factor turbo. O sea, mientras más turbo, pulsos de 180 voy a tener, más voy a corregir el artefacto y más fidedigna va a ser mi señal. O sea, el líquido cefalorraquídeo se va a ver completamente liso. Bien, presencia de metales, ¿cierto? La presencia de metales, como habíamos dicho, es fatal para nuestra imagen. No podemos evitarlas porque son elementos endocorpóreos del paciente. Así que solución, ocupar secuencias turboespineco de base. Idealmente no ocupar saturaciones grasas espectrales, ocupar técnicas de inversión de recuperación o técnicas de saturación vectorial. Pero eso ya lo habíamos hablado anteriormente. El artefacto de ángulo mágico ya lo habíamos hablado en clases anteriores y se da porque alguna estructura anatómica, habitualmente los tendones, caen justo en el ángulo de torque del vector del protón cuando están alineados con el campo magnético, que es de aproximadamente 55 grados, o sea 54,7 grados. ¿Ya? Esto se va a expresar más cuando los tiempos de eco de las densidades protónicas principalmente, porque no se da en el T1 porque el tiempo de eco es súper corto, y tampoco se da en el T2 porque el tiempo de eco es súper largo, sino que se da exclusivamente en las potenciaciones de P, sobre todo si no tienen técnica de saturación grasa. Se da cuando los tiempos de eco son entre 20 a 30, así que lo que se sugiere es trabajar con tiempos de eco entre 32, 35, 36 para tratar de evitar el artefacto, como ese aumento de señal que se ve en el tendón, pero no es porque el paciente esté patológico, sino que es porque hay una codificación errónea que es producto de esta superposición de la estructura con el ángulo de torque de... Bien, el artefacto por supresión grasa se da por las inhomogeneidades del campo. Esto lo vimos en las técnicas de saturación grasa, los chemical chip de primer orden. Se da mucho por las inhomogeneidades también de interfase brusca de materias cuando tenemos tejido aire, por ejemplo, cuando hay mucho aire en la cámara gástrica, cuando hay aire en los tejidos también genera interferencias en la saturación grasa. Cuando el campo magnético es súper homogéneo o son campos muy bajos, también genera este tipo de artefacto. Así que indistintamente del ángulo de inclinación que yo dé en mi secuencia espectral, aquí ya no tengo nada más que hacer, sino que tengo que emplear otras técnicas que sean mejorables o que hayan nacido en base de poder corregir estas saturaciones en base de estos espacios o de ambientes de inhomogeneidad del campo, y qué secuencia podemos ocupar en su reemplazo o técnicas, perdón, que se pueden ocupar en su reemplazo para poder compensar un poco este efecto es ocupar técnicas o adiabáticas, espectrales adiabáticas que están hechas para trabajar con campos inhomogéneos, o ocupar ya técnicas vectoriales como Dixon o como técnicas binominales y que vamos a trabajar en músculo esquelético. Además, tratar de evitar todas las susceptibilidades de interfaz, o sea, al paciente que venga en ayuno, que evitar un poco el aire, que la dieta sea liviana antes del examen, ocupar FOB pequeños para concentrar mi FOB solamente en la zona de homogeneidad del campo, ¿cierto? Y finalmente tenemos el artefacto cuadrupolar, que es un artefacto que se presenta cuando hay volúmenes parciales. No hay una saturación completa de la estructura, sino que se genera como una saturación súper brusca en un segmento con respecto al restante de la anatomía. Se da principalmente en técnicas de saturación grasa de inversión espectral, como en el caso del SPIR, ¿cierto? Así que en este caso, como las técnicas no son propicias, no son las óptimas, cambiar las espectrales y ocupar técnicas de inversión-recuperación, en este caso el STIR, sabiendo que se ocupan solamente en T2, o ocupar otras técnicas, pues las adiabáticas o vectoriales. Y el artefacto dieléctrico, si bien es cierto, no creo que se toquen con ellos porque ya está corregido, pero no va a faltar el equipo inicial que ustedes tengan. El artefacto dieléctrico se da solamente en campo de Trastella, con las frecuencias que se dan en Trastella, que es de 127 MHz aproximadamente, y es tan grande la amplitud y la longitud de la onda que cuando se aplican técnicas de saturación grasa no se alcanza a codificar la información en estos espacios que quedan entre la amplitud y el efecto de longitud que produce la onda. Así que como solución, las empresas, una vez que notaron este artefacto, empezaron a desarrollar bobinas que emiten doble transmisión de radiofrecuencia, o sea, por un segmento superior y un segmento inferior. Son multitransmisoras, pero se involucra amasar, ¿cierto? Y habitualmente no se dan tanto en estructuras pequeñas, sino que se dan en estructuras que son más macizas, en pacientes más gorditos y en FOB más grandes. Eso, chicos, la clase de artefacto podría ser larguísima. Esto solamente fue un resumen de los principales artefactos que se pudiesen encontrar en resonancia magnética y cuáles son las soluciones que pueden tener al momento de encontrarse y mejorar la calidad finalmente de imagen en nuestro protocolo, porque finalmente son los radiólogos que van a evaluar y pueden mal evaluar si es que hay artefactos que puedan dar falsos positivos en nuestros pacientes.
Cualquier duda lo resolvemos en la actividad sincrónica. Que esté muy bien. Nos vemos.